Buenas tardes. Bueno, ¿qué les cuento yo? Nosotros, mi familia era más citadina. Mi abuelo venía de San Vitorino. Él vivió en San Vitorino, quedó como que viudo y se vino a vivir a Fontibón. Compró tierras acá. Aquí hay muchas cosas que están hechas en predios de la familia Borda. Entonces nosotros no tuvimos como esa idea de salir, de conocer, de nada, porque no nos dejaban. A nosotros nos tenían muy en casita, muy de colegio a casa y todas esas cosas así. Sin embargo, yo creo que la primera casa que hicieron aquí con apartamentos fue la de mi padre. Él hizo 6 apartamentos en una casa hace 70 años, por decir algo. Entonces yo pienso que, y todavía la casa está, hace poquito la vendimos, pero todavía está. Y son 6 apartamentos que tiene. Entonces yo me digo que él tenía como la idea de hacer apartamentos, ¿no? Bueno. ¿Dónde está? Calle, aquí en la 99 con 16. ¿Qué más les digo? Mi abuelo, siendo citadino, le gustaba la política, como le gusta al nieto, como me gusta a mí. Y él era fue presidente del liberalismo aquí en Fontibón. Entonces, ¿qué pasó? Aquí al frente, había un asadero, aquí al lado, allá en esas casas, había una tienda que le decían La Negra de Honor. Y cada vez que habían elecciones, esto era una maravilla. Es lo que más le he hecho yo. Y digo, ¿por qué Fontibón tenía que volverse ciudad? Debía haber sido pueblo, donde nos encontrábamos, donde se encontraban en el banco y hola Alfonso, hola no sé qué. Nosotros somos familia también de los señores del Continental, o sea, de Humberto Borda, de todos ellos. Entonces era una vida tan bonita. En este momento ya somos unos desconocidos en Fontibón. No tenemos, o sea, uno sale a la calle y ya no encuentra a nadie. Todos son venidos de todas esas partes. Centro era un barrio hermoso, me duele, porque allá me crié y crié mi vida. Pero ya no. Centro A tenía lo que es Inca ahora, una hacienda hermosísima, hermosísima, donde los muchachos entraban a robarse en las peras, las manzanas y todo para darle a las chicas del pueblo, del barrio. ¿Qué más les digo? Aquí había una empresa muy buena que se llamaba la de José Micano. En mi casa vivió una tía de los dueña de esa empresa. Entonces yo conocí la empresa, a sus muchachos, a sus amigos, a todo eso. ¿Qué otra empresa había aquí que yo me acuerdo? La de José Micano. Él es extranjero, pero la señora es de Tolima. Todo lo que es artisteas y ahorita le sumo el recuerdo, ¿vale? ¿A dónde está Colpatria en este momento? ¿Qué más había aquí? Un almacén de zapatos, que fueron los primeros almacenes de zapatos, donde uno mandaba a hacer sus zapatos muy lindos. Eso sí era muy chévere aquí en Fontibón, mandar a hacer los zapatos, o sea, uno no iba a comprar el zapato, lo mandaba a hacer. O sea, nosotros, ¿no? Yo no sé las demás personas, como digo yo soy muy de acá, yo no puedo decir acá. Aquí en este parque había una, ¿cómo se llama eso? Pileta. Se me olvidó. Una pileta. Y dicen que un alcalde se la llevó, que es, bueno, un momentito. Dicen que el alcalde se la llevó, que el señor Omar Cifuentes se la llevó, según tengo entendido. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo hizo para cogerla y llevársela? Sí, tenía que arrancarla, sería que la despedazó y se la llevó. ¿Cómo se la llevó? Porque es que es difícil. Bueno, en fin. La iglesia toda la vida estaba aquí. Al sacerdote que estuvo era un amor, el señor Ricaute Caicedo, muy amigo de mis padres, y se le regaló el primer carro aquí en esta comunidad. O sea, hay muchas cosas bonitas, pero yo les cuento, digamos, lo que yo viví en este pedacito. Mis abuelos sí venían del ocaso, de la mesa, y tenían una casa después de la estación. Pero nosotros, mi papá no era como muy amado, o sea, de irnos, de llevarnos, nada de eso. Nosotros conocimos el campo por mi abuelo, que nos llevaba al ocaso. Pero de aquí sí no puedo decir nada. Exactamente. Pero el parque, las cosas, el paseo hermoso era coger la olla y irse uno para El Dorado.
Ese era un paseo espectacular. El paseo de los domingos. Y otra cosa muy bonita era que en todas las casas para Semana Santa y para Año Nuevo, para Nochebuena, hacían las novenas, llegaba una persona, le ofrecían cualquier cosa, un dulce, eso se ha acabado, pero era hermoso, las novenas en las cuadras eran fantásticas. Vale, entonces, hacemos los recuerdos de una... Sergio Villegas, presidente de Asojuntas. En lo que llevo aquí en Fontibón hace varios años, pues me he dedicado, tengo varias fotos y unos cuadritos, tengo como 70 fotos de Fontibón antiguo. Ahí, pongámosle, tengo una foto del Colegio La Abadía, que para los que conocen o los que no conocen, quedaba aquí donde queda Fonticentro, llamada el Colegio La Abadía. Ahí tengo una foto de esas, pues me ha gustado mucho ir buscando fotos de la historia antigua de Fontibón y he hablado con personas de Centro A como el señor José María Espinosa, que falleció hace poco, me contó mucha historia, con el señor Gustavo Reina, que está vivo y conoce mucho de Fontibón. Sería interesante invitarlo a estos espacios, que también me ha contado muchas historias. Ahí también tengo una foto de la plaza de toros que tuvo Fontibón, que hacían ladradas con guaduas, que quedaba aquí en el parque de Boston. Y pues eso es lo que he ido aprendiendo y conociendo mucho de Fontibón, del antiguo acueducto que quedaba aquí donde queda Salud Pública, donde quedaba el antiguo CADE, que ahí estuvimos mirando que todavía hay unos tanques incrustados ahí debajo de la construcción. Y pues en general esa es la historia. Y tengo 70 fotos antiguas, ya las tengo en cuadritos, las tengo ahí en la oficina del Salón de Centro A, y la idea es ir creciendo cada día, buscar más y más recuerdos de Fontibón para que esa memoria pues siga viviendo en todas las nuevas generaciones que van llegando. Muchas gracias. Pero le quedan ahí unos minutos. Ahí hay muchos, pongámosle la casa aquí donde queda esta de Sonría. Hay una foto que ahí había como un tomadero de cerveza, como una tienda antigua. Hay una foto aquí que era una vía por donde bajaban los buses y allí quedaban los billares. Tengo también de la papelería El Dorado, que quedaba aquí donde para el bus de Transmilenio. Ahí en toda la esquina ahí había una papelería. Tengo otra que era la de la funeraria, que quedaba aquí en la 17, ahora donde queda el edificio ese de Colsubsidio, que queda la comisaría. O sea, tengo una cantidad. ¿Cómo hacían las cerraduras y todo? Y en la mitad de la cuadra había una escuela que se llamaba Santana. Después ya, en el tiempo, mi mamá trabajaba en el centro de Avianca, donde queda la registraduría, era la presidencia de Avianca. Entonces a mí me tocaba irle a llevar el almuerzo. Entonces en ese tiempo toda la gente tenía 2 horas de almuerzo. Y entonces mi mamá me compraba una tiquetera para salir a las 11:30 a llevar el almuerzo y regresarme en el tren como a la 1:15, que llegaba aquí el tren a las 2 de la tarde. Estoy hablando cuando yo tenía por ahí unos 9 años, porque en ese tiempo a mí me da miedo que un hijo mío viaje actualmente para cualquier parte. En ese tiempo le decían a uno, vaya y coja el bus, ¿sí? Entonces ya cuando yo empecé a estudiar, yo estudiaba en el centro y salía el expreso. Entonces se paraba uno ya en la estación del tren y allá salía un bus expreso. Entonces se expresaban, Expreso, Germania, Perseverancia, ¿sí? O Belén, Egipto. Y entonces ese expreso salía, era de acá, de la estación, y paraba hasta la 30. Entonces, si pasaba la 30 el semáforo, que era el único semáforo que había, porque no existía ni la Boyacá ni la 68, si paraba ese bus, ahí si estaba en rojo el semáforo, paraba, o si no paraba hasta la 24, que era el siguiente semáforo. Entonces alguien se subía en el bus y todo el mundo timbraba y todo el mundo ¡eh! Imagínense qué escándalo que le hacían ahí, porque esa era la tradición, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto salía uno de acá. Hace poquito estuve en un pueblito y me parecía Fontibón, que casas y locales y todo, pero salía uno de acá
pasaba el puente de San Antonio, porque ahí sí, era el río. Inclusive decía uno, ya vamos llegando a Fontibón porque olía feo. Ese río olía feo, pero de ahí para allá eran cultivos. Y la primera avenida que hicieron, la 68, fue cuando vino el Papa, Juan 23, en el año 1968. Y para ir, digamos, uno al aeropuerto, porque yo me hallé al traslado del aeropuerto de Techo para acá, ¿sí? Entonces le tocaba a uno ir hasta la 68, porque no pasaban buses de aquí para allá, no había esta avenida así. Entonces, yo me acuerdo que la gran inauguración de esa avenida fue cuando vino el presidente Kennedy. Entonces uno dice, ese armatoste que hay allá en la estación del tren, que hay una cosa retorcida ahí, todavía está en cemento. Entonces ahí fue que el presidente paró y quitaron una banderita. Yo estaba estudiando en la escuela Simón Bolívar, en la escuela Luis C. García, y nos tocó parar allá con banderitas que parazara el presidente Kennedy cuando vino a inaugurar Kennedy. Pero digamos, es con el 62. 62. Bueno, muchas gracias. ¿Todavía tiene? Mucho más que yo de nuestra localidad. Como formadora en el periodo 2016, Flaquito, hicimos esa formación de los alumnos. Tengo dos bellos recuerdos, más que todo. Hay una señora de Atahualpa está conformando un libro con todos los recuerdos de Fontibón, y una señora de San Pablo nos contaba la historia de cuando el río Bogotá era el agua pura, donde iban todas las señoras a lavar al río Bogotá, a pescar allí, a bañarse. Aquí el tobogán de los niños era el puente donde pasa el tren, donde llegaban todos los chinos allá a botarse ahí para aprender a nadar. Eso era una hacienda de potreros inmensos donde siempre se cultivó el maíz, la cebada. Había mucho ganado lechero, entre esos cuento yo de la familia Murillo Martínez, que son de la familia mía. Ellos tenían haciendas acá. Fontibón fue invadido por las grandes familias de acá, muchos terrenos invadidos, ellos de los cuales también tenían como tradición está la comida de Guadalajara. Hay una comida que había en la carretera abajo frente a la escuela de la policía de Cundinamarca hoy en día. De esta hacienda en San Pablo, cuando llegaron los primeros urbanizadores ahí, cuentan ellos que eran en telas de hacer los ranchitos en tela de paroy. Habían unas señoras que cuidaban a los niños de las otras mientras salían a trabajar, les tocaba con vela, se cogían sus alpargatas debajo del brazo para venir a la misa aquí al parque, salían de la iglesia, volvían a guardar sus alpargatas y regresaban a su barrio sin ir a ensuciar los alpargates porque era lo único que tenían, les tocaba siempre descalzos. El agua eran pilas, no había acueducto, no había alcantarillado, todo el mundo se cuidaba, no se perdía absolutamente nada. De ahí... Recuento de mi vida, ¿sí? Yo estudié en la escuela Luis C. García, Luis Eduardo García, que queda aquí al pie del hospital. Ahí era el centro, las escuelas que habían aquí era la Simón Bolívar, aquí al frente, que era la Casa del Pueblo, quedaba una que se llamaba Santana, que del hospital de por allá, ahí en la esquina había una herrería, y uno se